Muy buenas tardes, hermanos. Gracias damos nuevamente a nuestro Dios que nos permite en esta tarde, ¿verdad? De miércoles, seguir compartiendo el consejo de la palabra de Dios. Antes de continuar, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, Señor, nos das la bendición de poder vivir un día más de vida, Padre. Gracias por ello, Padre. Te pedimos lo mismo por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que viven en este mundo, Señor, aquellas personas que por alguna razón no han desarrollado su fe, Señor, esperando que la sigan escuchando, Señor. Así también te pedimos por los problemas que existen en el mundo en la actualidad, Señor. El virus, Señor, la enfermedad, pero también los incendios, Señor. Ayuda a todas las personas que trabajan para apagar ello, para encontrar la cura, Señor. Ayuda a aquellas personas que han perdido un ser querido, Padre, a aquellas personas que han perdido sus hogares. Fortalécelos y ayúdales. Sabemos, Padre, que no es nada fácil, pero contigo podemos vencer cualquier situación, Padre. Saber que tú estarás, Señor, siempre al tanto para ayudar en lo que cabe, Señor. Especialmente en la vida, Señor, que es importante, Señor. Te pedimos en este momento por toda la iglesia sobre la faz de la tierra que se reúne también para estudiar tu palabra y para adorarte, y que tú estés con ellos, Padre. Así también te pedimos, Señor, por aquellos que por alguna razón se han alejado, que puedan retornar, Señor, para que su salvación no se pierda, Padre. Que las palabras que vamos a hablar en este tema sean para edificación del oyente y que cada uno, Señor, reciba y haga, Señor, siempre tu voluntad, Padre. Sabemos, Padre, que tú quieres lo mejor para nosotros. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno las reciba de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues seguimos pasando tiempos difíciles, pero aún así Dios sigue manteniéndonos con vida. Y seguimos adelante, ¿verdad? Siempre a pesar de las dificultades. Seguimos estudiando una serie de temas acerca de lo que son las aflicciones que como seres humanos enfrentamos o enfrentaremos en esta vida. Hemos hablado de algunas que son las más comunes y es importante siempre los repasos para que si hay nuevos oyentes pues se conecten, ¿verdad?, a esta serie de temas que se han estado dando a través de estos medios que son transmitidos todos los miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad?, de las más comunes, hemos hablado de las enfermedades. Sabemos que los seres humanos nos afligimos en un momento de nuestra vida cuando llegamos a padecer alguna de ellas. Sabemos también el número 2, la muerte. La muerte es el término de vida que como seres vivos, seres humanos tenemos en este mundo. Que como la misma Biblia dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Son momentos de aflicción, son momentos de pruebas, son momentos difíciles, pero, ¿verdad?, sabemos que si somos creyentes, Dios nos da la consolación, porque la Biblia dice que Él es el Dios de toda consolación. Hemos también hablado, el número 3, lo que es los sentimientos, emociones sentimentales, esas pruebas emocionales que desarrollamos como seres humanos un día en la vida. Y hablábamos de 2 de ellas, ¿verdad? El del noviazgo, cuando uno pone todas las expectativas amorosas en una persona, pero con el tiempo esta persona nos deja. Nos sentimos mal, sin duda, ¿verdad? Pero también hablábamos de que el divorcio, una de las etapas peligrosas en la vida de los matrimonios, ¿verdad?, que se sufre y sufren algo otras personas también, de las cuales hablamos, ¿verdad?, en el estudio pasado. Pero como cristianos nosotros debemos de saber esto, que las aflicciones pueden ser beneficiosas para nosotros. Fortalecerán ellas nuestra fe y nos harán mejores personas de fe, mejores cristianos. Pero también debemos de saber que algunas pruebas no son fáciles de digerir.
Pero Dios nos enseña que juntamente con las pruebas Él va a dar la salida. Nos enseña que Él está con nosotros. Y un hombre de Dios dijo que en las pruebas, en las debilidades, que es lo que hace algunas veces, las aflicciones, encontramos la fortaleza, pero eso está en el Señor. Por eso es que hablamos de unos textos de Santiago capítulo 1, versículo 2. Es muy importante los repasos y los textos dichos de nuevo, porque algunas veces pues hay personas nuevas que se conectan. Y es importante, ¿verdad?, el seguimiento, pero para aquellas que los han estado escuchando es bueno también, ¿verdad?, repetirlas, porque algunas veces las anotamos, algunas veces las olvidamos, algunas veces por un descuido o algo, uno nunca sabe, ¿verdad?, ya no tenemos esos textos, ¿verdad? Pero Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice que debemos estar preparados porque vendrán pruebas diversas. Y eso es lo que estamos hablando, pruebas diversas. Algunas son leves, algunas son fuertes. Y somos humanos de entendimiento que esto es real y ha sido real en nuestras vidas, ¿verdad? Y también un hombre de Dios llamado Pablo también decía, ¿verdad?, que hay que estar preparados cuando ese día malo se presente. Porque sin duda cada ser humano cuando está pasando una prueba no es un día bueno. No es un día bueno porque pues sabemos nosotros que quien la está pasando sabe lo que está sintiendo y no es agradable. Pero dice que cuando llegue hay que saber que hay una fortaleza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13, tomar toda la armadura de Dios. Eso le dice al creyente, ¿verdad?, que cuando está pasando una aflicción, una prueba, debe de recordar que si mantiene toda la armadura de Dios puesta, ese día malo va a terminar, porque Dios le va a dar la fuerza, la capacidad para poder resistir la prueba. Por eso dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado el día, habiendo acabado la prueba, seguir firmes hacia adelante, ¿verdad? Preparándonos, porque si se presenta otra ya sabemos que necesitamos ponernos la armadura de Dios. El apóstol Pablo también aconsejó al joven Timoteo, donde dice que vendrían tiempos peligrosos. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto. Y es importante esta introducción que hace el apóstol al joven Timoteo. Es importante que sepas esto, que en los días postreros, días después de que tú estés en ese momento escuchando, que tú estés en ese momento bien, en los días postreros, los días después, vendrán tiempos peligrosos. Y es lo que como seres humanos, creyentes y no creyentes, estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Mire cómo actúa el ser humano, ¿verdad?, basado en el tiempo peligroso en que estamos viviendo, ¿verdad? Actúa de una manera desordenada. Actúa sin pensar que lo que ocasiona es mal para sí mismo. Entonces es tiempo peligroso, pero hay que saber que Dios nos da un espíritu de poder y de dominio propio que nos hace pensar cómo debemos actuar. Y no podemos vencer lo malo con lo malo. La Biblia dice que hay que vencer lo malo con lo bueno. Señor, mira la situación, mira lo que está pasando, dame fuerzas para soportarla. Y entonces, ¿verdad?, el Señor que sabe tu necesidad, dice, cuando tú le clamas, Él va a responder.
Dice el libro de Jeremías, ¿verdad? 33, clama a mí y yo te responderé. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que pasaron por situaciones complicadas en su vida, pero clamaban a Dios y Dios le respondía. Quizás no le respondía en ese momento, pero Él le respondía siempre, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de consolación, pero también es un Dios que no pasa por alto la ignorancia de los tiempos cuando la maldad sigue adelante, pensando que haciendo lo malo puede obtener algo bueno. Dios no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Pero es importante saber, ¿verdad?, que Dios sigue obrando en la vida de nosotros. Dios sigue obrando, ¿verdad? Y las dificultades algunas veces, si tenemos fe, nos pueden fortalecer más todavía. Pero debemos de saber que Él nos sacará adelante de la situación. Prueba o dificultad número 4. Prueba o dificultad número 4. La economía. ¿Quién no se ha sentido mal en la familia cuando está pasando problemas económicos? ¿Quién como joven que es y que está comenzando a desarrollar su vida en cuestiones de economía y sabe que la economía le ayuda para hacer muchas cosas, pero viene el momento cuando sufre la escasez de la economía? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las causas del por qué la economía ha decaído? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos la gran mayoría cuando tenemos problemas económicos? Y mire lo que estamos mirando hoy día. Muchas personas están pasando por problemas económicos. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que si el ser humano tiene el alimento, tiene el abrigo, es el vestido, y si tiene el lugar donde vivir, debe de estar contento, porque es lo que el ser humano necesita. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, así es lo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin duda, la economía en la familia, en la persona, es algo difícil de sobrellevar. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, que un hombre espiritual escribió esto. Mire, Salmos capítulo 37, versículos 25. Salmos capítulo 37, versículos 25. Vamos a buscar en su Biblia, por favor, si es tan amable, y vamos a darle lectura. Salmos 37, versículos 25. Dice esta persona: fui joven, porque los problemas que afligen a la vida del ser humano comienzan en la juventud, no en la niñez, porque el niño no se preocupa. El niño no necesita dinero, pero el joven sí. Ya sabe lo que es el dinero, ya sabe lo que puede comprar con dinero, ya sabe cuando existe una necesidad de dinero. Dice así este hombre: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Mire, fui joven, envejecí y no he mirado a un justo desamparado. Ni que su descendencia mendigue pan. Es la promesa de Dios. Pero hay dos cosas importantes que debe hacer uno cuando está pasando por una necesidad. Dos cosas. Y Jesús las dice en el libro de Mateo. Busca y encontrarás. Busca y habla. Son dos cosas importantes que hay que hacer cuando está la necesidad. Cuando hay escasez, cuando falta algo, busca y habla. Porque el que busca va a encontrar y el que pide va a recibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que creerla, porque si tienes fe, ¿qué es lo que es la fe? Es la convicción y la seguridad que Dios no te va a dejar ahí, que Dios va a responder, que Dios ve tu necesidad, pero que tú tienes que levantarte, no quedarte, porque algunas veces lo que hacen las aflicciones es deprimir a la persona, encerrarse, y eso lo que trae es debilidad mental. Sí, es algo normal que nos va a afligir, es algo normal que nos va a deprimir, porque la depresión nos hace pensar y pensar qué hacer, parece que no hay salida en esto. Y entonces lo que hace es, ¿verdad?, decaer más. Y Jesús dice, no, levántate. Y dice el versículo 7, pide. Levántate y pide. Pero para poder pedir necesitamos ir al lugar correcto, necesitamos buscar el lugar correcto. Y entonces dice, se te abrirán las puertas. Entonces recibirás lo que buscas. Por eso es que Jesús decía siempre, ¿verdad?, que la primera necesidad tiene que ser la espiritual. No podemos vivir sin Dios. Dijo Jesús, va a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es importante, ¿verdad?, buscar y hablar. Porque si buscamos vamos a encontrar. Si no buscamos no vamos a encontrar. Es importante eso, ¿verdad? Entonces dice Jesús que hay dos cosas que hacer, ¿verdad? Pide y busca. Porque si pides se te va a dar. Y si buscas vas a encontrar. ¿Cómo salir adelante? Mire, hasta ahorita, usted hermano que está escuchando, usted amigo o amiga que está escuchando, ¿cuántas aflicciones respecto a la escasez de dinero en su casa no ha tenido en el pasado? Pero mire, ¿dónde está ahorita en el momento que está escuchando este tema? ¿Dónde está? Gracias a Dios sigue con vida. Gracias a Dios ha mantenido el cuerpo firme con su vestido, con su alimento y con el techo. Mire, Jesús siendo dueño de todo, dice la Biblia que no tenía un lugar como el que tiene usted. Usted es rico en comparación a lo que él tenía. Él no tenía nada, en cambio usted tiene todo. Tiene techo, tiene vestido, tiene alimento. Y es más, tiene algo más, tiene el apoyo de su familia. Cristo algunas veces había perdido hasta el apoyo de su familia. Pero él ponía su mirada en Dios. Porque Dios le había puesto en él toda su confianza de venir a proclamar el mensaje de salvación. En Dios podemos mejorar la situación. Por eso es importante, ¿verdad?, que vayamos a Él.
mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, y las demás cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Buscar primero a Dios. Las personas buscamos ayuda, pero si no la obtenemos en ese momento que la buscamos, nos desanimamos, la aflicción se hace más fuerte. Pero si no encontramos en un lugar, hay que ir a otro lugar. En las cosas espirituales hay que ir al lugar correcto. Jesús dijo, vengan a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando tú tienes fe, dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice. Depositar en Él, echar toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Dijo David en el Salmos que leíamos, ¿qué nos faltó? Desde que fui joven, llegué a la vejez y todavía no he mirado un justo desamparado. Todavía no he mirado un justo desamparado. Porque Dios tiene cuidado. Jesús le prometió a usted, me prometió a mí, cuando creímos en Él y lo obedecimos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré ni los desampararé. Y qué bonito es saber, ¿verdad?, de que cuando uno creyó en esas palabras, obedeció esas palabras que dijo Jesús, el que cree y sea bautizado va a ser salvo. Creyó en esas palabras y entonces ahora dice, Dios se ha convertido en un guía para usted en la vida. Dios se ha convertido en un guía para nosotros en esta vida, donde Él dice el Salmos 23, mire, Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso fue lo que dijo David. No he visto un justo desamparado. Yo recuerdo que hace muchos años, aquí en el área de Los Ángeles, no recuerdo francamente, pero era el 98 o el 2000, hubo un problema grande en el área de Los Ángeles acerca de Rodney King, un morenito que fue castigado por la policía. Y hubo un desastre en el área de Los Ángeles. En ese tiempo mi esposa había perdido su trabajo. Ella estaba embarazada. Yo perdí mi trabajo. ¿Sabe dónde vivíamos? Y no lo digo por vanagloria. Lo digo como un ejemplo de que realmente cuando uno confía en Dios, Dios lo puede sacar adelante de la situación, pero hay que actuar sabiamente y dice Santiago, hay que actuar con paciencia confiando en Dios. Nosotros vivíamos en el área de Los Ángeles 95 y Main, yo no sé si usted conozca, pero está de aquel lado de Los Ángeles. Y nosotros, con la ayuda de Dios siempre, veníamos desde allá hasta Baldwin Park. Veníamos a los servicios los domingos, veníamos a los servicios los domingos por la tarde, veníamos a los servicios los miércoles y algunas veces cada semana también veníamos a los servicios los viernes porque teníamos devocionales los viernes. Y gracias a Dios, Él nos daba la fuerza, nos daba la ayuda para venir. Y cuando veníamos, los hermanos ya sabían nuestras necesidades, nuestras aflicciones. ¿Y qué hacían? Nos ayudaban. Nos ayudaban monetariamente. Porque miraban la necesidad. ¿De dónde ellos tomaban este ejemplo? Para que los justos no siguieran desamparados, sino confiando siempre en esa promesa. ¿De dónde sacaban estos hermanos esa generosidad? Bueno, del mandamiento de Dios, de cómo es que la iglesia del primer siglo actuaba
Porque la iglesia de hoy día es la iglesia que sigue actuando de la misma forma. Las aflicciones que hubo en el tiempo pasado siguen siendo aflicciones presentes. En muchos miembros de la iglesia la economía está débil, pero aún así ellos siguen confiando en Dios. Y hay momentos que llegan a oídos de la iglesia, del liderazgo, aquellas necesidades, y hay momentos en que la iglesia debe de actuar. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído. En aquel tiempo, ¿verdad? Había mucha gente que cuando oía el evangelio lo creía. Lo creía. Entonces iba creciendo, porque dice la palabra de Dios que cuando el evangelio se predica, ¿verdad? Y la gente lo escucha y lo cree, lo obedece, Dios lo añade, dice Hechos 2:47, a su iglesia, a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Y dice que la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todo de ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que tenían heredades, casas, las venían y la traían al el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían cada uno según su necesidad. Según su necesidad. La iglesia es una iglesia que aprende a través de las pruebas, que aprende a través de las aflicciones a practicar su fe, a poner en práctica su fe. Por eso es que mi hermano, mi hermana, mi amado amigo, amiga, recuerda que las aflicciones todos los seres humanos las pasamos. No hay ninguno que no pase en un momento de su vida una aflicción. Cristo las pasó, aún siendo bueno. Bueno en el ejemplo que nos mostró de que teniendo ese poder, Él se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos la palabra que nos da el poder para saber que la aflicción la podemos vencer. Sí, estamos padeciendo la economía en muchas áreas, muchas familias, pero hay que tener fe, hay que tener paciencia, hay que confiar en Dios, porque juntamente con las pruebas Dios va a dar la salida. No sabemos cuándo, pero la va a dar. Pero sí debe de saber una cosa, hermano, hermana, amigo o amiga. Lo que dice la carta de Timoteo, que si tú tienes alimento, que si tú tienes vestido, que si tú tienes techo, dale gracias a Dios. Porque esto es lo que tú necesitas. Y gracias a Dios que no te ha faltado. Sí, quizás no tengas un peso en tu bolsa, quizás no tengas un peso ahorrado, pero no te ha faltado el alimento, no te ha faltado el vestido. Confía en Dios, confía en Dios, acércate a Dios y Él te dará las fuerzas para continuar en este mundo peligroso en las luchas. Porque pruebas vendrán, seguirán viniendo, no sabemos cómo. Pero si tú crees en Dios y obedeces a Dios, dice la Biblia que Dios te da un espíritu de poder. Un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Dominio propio. ¿Sabes qué es eso? Un espíritu de poder, es decir, ¿verdad?, de que tú puedes
vencer la prueba con la ayuda de Dios. Pero también un espíritu de valentía. Tienes que actuar. Tienes que actuar con valentía. Porque solamente los valientes pueden llegar a vencer. Estos temas que estamos hablando de aflicciones de la vida son temas que necesitan ser estudiados de una manera más tranquila, con más tiempo. Por eso es que, ¿verdad?, estamos dando, ¿verdad?, una leve información de estas 5 pruebas o aflicciones comunes en la vida del ser humano adulto, comunes, ¿verdad?, que son los que pueden entender. Ya con el tiempo, ¿verdad?, si Dios nos presta vida, podemos seguir estudiando esto con un poco de más calma, ¿verdad?, para que podamos bien ir asimilando esto que pasa en la vida del ser humano, ¿verdad?, esperando en Dios que usted se encuentre bien. Y si no se encuentra bien, pídale a Dios ayuda. Acérquese, busque la dirección, busque el número de teléfono que se da a través de este medio del lugar donde la iglesia se reúne. Ellos también sufren, ellos también padecen las mismas necesidades, pero ellos confían en Dios, y es por eso que te decimos a ti, haz lo mismo. Pero para que tengas esa misma mente y esa misma convicción, necesitas hacer lo mismo que este grupo de cristianos hizo una vez en la vida. Creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para el perdón de ellos. De ahí en adelante usted recibe ese poder, que es el Espíritu Santo, que le va a dar entendimiento, pero también la capacidad para buscar ayuda cuando la necesite. Y saber que la va a encontrar. Pero necesita usted saber que Dios quiere que se mantenga firme sin importar lo que le suceda, sin importar lo que le pase. Eso dice el libro de Romanos capítulo 8. Nada me puede separar del amor de Dios, porque hay veces que las aflicciones lo que hacen es separarlo a uno de Dios. Y entonces la situación se empeora más. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de escuchar tu palabra. Esa palabra que fortalece nuestra vida, esa palabra que fortalece nuestra fe. Te pido, Señor, que tú ayudes a aquellos que han escuchado, Padre, a saber de que si hay pruebas en su vida, si tú estás con ellos, les ayudarás, Padre. Ayúdales a que lo crean, a que se acerquen a ti, Padre. Perdónales sus faltas, Señor. Ayuda a tu iglesia sobre la faz de la tierra para que siga predicando este mensaje puro de salvación, mensaje poderoso que ayuda a transformar la vida de las personas y ser mejores personas en este mundo que confían en ti de una manera completa, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.